AGLOW, que es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Bienvenidos, estamos una vez más aquí en Estudios Ministeriales, una oportunidad para poder tratar temas que son transversales en nuestras congregaciones y nos pueden ayudar en este diálogo a tener respuestas, orientaciones, ayuda. Usted también puede ser parte de nuestra conversación. Aparece un número telefónico ahí, un WhatsApp. Usted puede escribirnos, puede hacernos llegar sus observaciones, también hacer sus preguntas o, ¿por qué no?, sus aportes personales sobre el tema. Ya son todos bienvenidos. Hoy nos acompaña en esta acción nuestro pastor Celso Arias, profesor de filosofía. También está con nosotros nuestro pastor Juan Ulloa, ya él es máster en Escolari, ya, y es un placer tenerte con nosotros. Dios les bendiga. Una vez más, un gozo estar con ustedes. Bendiciones. También tenemos a nuestro hermano Eliezer, que es sociólogo, ya, y nos acompaña también en esta conversación. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bien, quiero comenzar hablando un poquitito sobre la responsabilidad del liderazgo ante las personas, porque hemos hablado de la deserción en la iglesia y nos damos cuenta que en todas las iglesias hemos tenido pérdida de familias o pérdida de hermanos y también en algunos casos pérdida de ministros de una institución que se van a otra. Entonces no es algo que sea escondido, pero nosotros necesitamos reforzarlo. Yo quiero hablarle un poquitito sobre la responsabilidad ministerial al respecto. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Ya? Es un buen texto para decirnos que algunas de estas cosas a veces se cometen y que a veces son motivos del por qué las personas toman estas decisiones tan serias como de salirse de nuestros medios eclesiológicos. Pastor Celso. Saludo a todos en el nombre del Señor. Un hermoso tema que trataremos hoy día. Está muy relacionado con nuestro diario vivir como ministros, como pastores, encargados de iglesia, y es interesante que podamos descubrir esto también a las demás iglesias, a la comunidad cristiana. Gracias, pastor. Pastor Juan. Sí, hablando un poquito de la responsabilidad pastoral, hay un escritor, Wilfredo Calderón, un libro muy antiguo que tengo yo, que habla de un cuadrilátero ministerial, donde aparece que el pastor es un evangelista, es un educador, es un predicador, pero fundamentalmente aparece la palabra ahí poimen, que es pastor, poimen, que es pastor. Eso. En ese sentido, nosotros como pastores tenemos el desafío de imitar a Cristo. Juan 10:10 dice: yo soy el buen pastor. Por lo tanto, nuestro desafío es ser buenos pastores. Entonces, en este tema de la deserción, ¿cierto? No siempre la deserción, entendiendo la deserción como el abandono de una causa o de un ideal, en este caso el abandono de la iglesia, lo estamos enfocando al abandono a la gente que se va de la iglesia, ¿cierto? Obedece a personas inmaduras o que nunca se han convertido. No, también al contrario, se trata también de que muchos líderes, pastores, gente que ha crecido, que ha madurado, pero de la misma forma tiene razones como para irse de la iglesia. Y por eso que me gusta mucho el texto que usó Pastor Marco respecto de cuidar la grey, cuidarnos entre nosotros y hacer las cosas de la mejor manera, reconociendo que está este fenómeno de la deserción. Esto nos confronta, primero, a imitar a Jesús como buen pastor y segundo, a hacer mejora.
hacernos unas preguntas de rigor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente se va? No estoy diciendo que se nos va toda la gente, sí, pero es un fenómeno que pasa en forma transversal y tenemos que poner atención a esto, como buenos pastores. Entonces la pregunta es, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad pastoral? Bien, el pastor Eliezer, cuéntanos un poquito, sociológicamente, ¿cómo se entiende esta emigración o migración, como puede decirse, desde las congregaciones? Bueno, si partimos del tema anterior, que estábamos hablando de que la sociedad moderna se construye de una base secular, rápidamente el trabajo y el Estado se vuelven los pilares fundamentales de la sociedad, ¿ya? La división social del trabajo genera una estratificación mucho más grande que la sociedad antigua, ¿ya? Hay mucho más trabajo, hay mucho más especializaciones, hay mucha más individualidad, entonces la gente en sí empieza a competir una con otra, ¿ya? Los ideales racionales empiezan a competir, se vuelve un sistema competitivo y con el advenimiento del capitalismo como el sistema económico predominante, se entienden las instituciones como instituciones comercializadas. Ya la iglesia, si uno tiene una mirada crítica, la podría analizar como una iglesia moderna donde la gente va a consumir cierto producto, ¿ya? Y como la gente tiene la postura de ser un agente consumidor, también puede exigir ciertas cosas, y si no le gusta esa iglesia, se van o eligen otra, o tienen una mentalidad muy individualista en el sentido del consumo, ¿ya? Entonces esta mentalidad secular y individualista puede impregnar el pensamiento de los cristianos, porque es, como dije anteriormente, el entorno en el que la iglesia y los cristianos viven. Entonces ahí hay que tener cuidado con caer en esa lógica de la competencia, del consumo. Entonces, esta influencia social que influye sobre el creyente tiene que ver un poco con la posición de la sociedad posmoderna y transposmoderna, que en el fondo, como lo que estás diciendo lo entiendo, es que este proceso de individualización tiene que ver mucho también con la globalización, que la persona ahora tiene tanta información que ahora a veces ya no requiere este instructor, busca en el Google, se mete en un lado y aprende una herramienta de investigación. El problema de la autoinvestigación es que como no es dirigida, yo puedo tomar de muchos lados y hacer un sancocho de ideas. ¿Ah? Claro, claro. Bueno, si lo llevamos al plano cristiano, lo peligroso de eso sería crear doctrinas que no tengan base bíblica, crear doctrinas que perturben la sana doctrina, por decirlo de alguna forma. Crear sistemas donde el entorno cristiano sea utilizado como un instrumento como instrumentalizar el cristianismo a través de algún tipo de institución para llegar a un fin que es un fin, digamos, racional, un fin secular. Gracias. Pastor Celso, una pregunta. Lo que pasa es que la iglesia, entonces, en este cuidado sobre este peligro que tenemos de la sobrepoblación de información ahora, ¿verdad? Que adquirimos de todos lados y que perturba en alguna forma el pensamiento crítico que antes teníamos. Entonces, ¿qué paso riguroso podríamos hacer como para poder volver otra vez a la centralidad doctrinal de la iglesia? Porque lo que se ha perturbado aquí es la identidad, ¿ya? Y la identidad se pierde porque no tengo claro mis puntos, entonces yo acepto varios puntos a la vez, como la salvación se pierde o la salvación no se pierde, y comienzo a discutir en una relación así y me voy para el lado que me acomoda. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo como iglesia? Como para volver otra vez a centrar esa acción doctrinal. ¿Será que tengo que revisarla periódicamente? Bueno, de hecho sí. De hecho, yo fui docente por muchos años y una de las cosas que se hace continuamente es planificación. Uno planificaba sus clases con un objetivo general, un objetivo específico. Entonces, cada ministro tendría que
estar consciente de la doctrina que persigue, de tener un objetivo general, de tener un objetivo específico, de saber lo que está enseñándole a la congregación. Y fuera de eso, hay una cosa muy especial que se hace, este tema de la diserción escolar, o sea, deserción de la iglesia, es muy parecido a la deserción escolar. Recuerdo que hubo un tiempo atrás donde muchos alumnos no querían ir a la escuela. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que quedaban a la deriva. Entonces, en los centros de apoderados, en los centros de profesores, las reuniones de profesores de consejo, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo seguimiento. Entonces se puso en práctica el seguimiento a cada uno de esos alumnos. Yo recuerdo que fui muchas veces al campamento Nasur a ver qué le pasaba al niño que no venía a clase, por qué no iba. Entonces, de repente ocurre eso en las iglesias. O sea, nosotros no sabemos qué pasa en las casas de los hermanos, y porque dejan de ir a la iglesia. Entonces, al dejar de ir a la iglesia, nosotros pasamos eso por alto, pero si nosotros tenemos una planificación en la iglesia, tenemos un proyecto de iglesia y vamos y vemos qué pasa con esa persona, qué es lo que está pasándole a esa persona. Entonces, vamos a enterarnos recién por qué esa persona está dejando de ir a la iglesia. O sea, que hay personas que se van de las iglesias porque simplemente no las atienden. Pienso en un momento antes de ir al corte. La palabra poimen también traduce acompañamiento. Acompañamiento. Y creo que una respuesta quizás hacia esta Grey que está pasando esta crisis interna es que nos falta acompañamiento. Vamos al siguiente corte y volvemos. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además, un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovet Panadería y Pastelería. Ubicados en calle Ramón Cruz 636
Local H, Villa Frey, Ñuñoa. Una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Un hermoso tema discutido entre amigos. Y yo quiero decirle que usted también puede ser parte de esta tarea, puede escribirnos al número que aparece ahí en su pantalla y hacernos llegar sus comentarios, sus aportes, porque también puede enriquecer este tema. Y evidentemente la realidad contextual le da otras indicaciones a cada uno en su lugar. Así que nosotros queremos animarlo. Nuestra tarea de conversar acá es para que usted adquiera más información o herramientas que le puedan ayudar a entender lo que estamos viviendo. Estamos hablando sobre la deserción en la iglesia local, ¿ya? Y la responsabilidad del ministerio en relación al cuidado que éste merece. Pastor Juan. Sí, la verdad que, insisto, refuerzo un poco lo que acaba de decir el pastor, ¿cierto?, respecto de la responsabilidad de acompañamiento, la responsabilidad del pastor. Vuelvo a insistir en esto, nuestro modelo es Cristo y Cristo, ¿cierto?, dio la vida por nosotros. Entonces, cuando nosotros somos llamados al ministerio, somos llamados a servir, a ayudar, a acompañar, a guiar, ¿cierto? Y eso no puede ser, no puede dejarse de lado, ¿cierto? Ahora, un poquito atendiendo a lo que decía mi hermano sociólogo, ¿cierto? El efecto que ha tenido en la iglesia hoy día la modernidad, ¿cierto? Yo creo que tenemos que volver a las bases bíblicas, Pastor Zárate. Tenemos que volver a la doctrina pentecostal, cristiana, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto?, hoy día la modernidad nos plantea un modelo de liderazgo distinto. Un liderazgo exitoso, hay distintos modelos de liderazgo transformacional y una serie. Hemos ido a tantos congresos donde se nos plantean distintos modelos que son postmodernos, ¿ya? Sin embargo, ¿cuál es el modelo de liderazgo que yo saqué en la iglesia, el concepto de liderazgo? Sino que el modelo de servicio o de obrero en la obra del Señor, ¿cierto? Entonces, si nosotros acuñamos esto y volvemos a las raíces, que todos somos siervos, y recordar de que la responsabilidad, no solamente cuando hablamos de responsabilidad pastoral, no es solamente del pastor, es del pastor con su equipo de trabajo pastoral. Todos somos responsables, la iglesia es responsable. Por eso que yo encuentro una irresponsabilidad decir, no he visitado a la familia en la casa. Tengo que, como pastor, aunque delegue, tengo que saber qué está pasando. De esa forma creo que vamos a cumplir en cierta manera con nuestra responsabilidad pastoral. Quiero leer un texto que a mí me caló profundamente el corazón, que por aquí está. Y si no está, está en Ezequiel capítulo 34. Mire, dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores. ¡Wow! ¿Cierto? Y dice, profetiza y di a los pastores. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero aplicable. Así ha dicho el Señor a los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y esa es la pregunta, ¿cierto?, que tenemos que hacernos nosotros también. ¿Realmente nosotros estamos pastoreando, estamos cuidando? Porque de eso va a depender también que la gente se quede. No podemos desmerecer de que las personas por alguna razón se van a ir. Eso no lo podemos evitar. Se le fueron a Jesús, nosotros también se nos van a ir. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra pega. Tenemos que cumplir nuestra función como pastores. La gente se va a ir, pero se va a ir con un bonito recuerdo. Lo triste es cuando se van a razón nuestra. Por eso que nuestra responsabilidad, para mí, resumo, es asimilar el carácter de Cristo, un Cristo servidor. Bien, el servicio es nuestro llamado. Lizar, ¿cómo piensas tú que podemos proponer alguna respuesta a esto? ¿En qué sentido? Estamos teniendo problemas en cómo cuidar. Ya. Y quizás no tenemos los modelos, bueno, porque nuestros contextos nos limitan. Yo pienso, estamos metidos como en macetas, entonces nos salimos de las mismas cosas, repetimos lo mismo, hablamos lo mismo, pero yo siento de que la sociedad ha avanzado mucho más que la religiosidad. Entonces tenemos una actitud de contrapartes y entonces nosotros no sabemos responder a los problemas que los muchachos nos están hablando. ¿Ya? Por ejemplo,
las redes sociales. El porcentaje de uso es muy elevado en relación a la gente que está incluida en la iglesia local. Entonces, yo pensaba que nosotros a veces no sabemos responder porque no conocemos ese mundo, ¿ya? Claro. No sé, a lo mejor tú tienes otras miradas distintas. Claro, bueno, podríamos decir que falta de diálogo, digamos, entre la institución de la iglesia y la sociedad en su conjunto. Este diálogo, quizás uno podría decirlo, es porque la iglesia se ha desarrollado como una institución mayormente cerrada, ¿ya? Cerrada, que admite un orden jerárquico, digamos, vertical y mecánico, en el sentido de que si falta una pieza solamente se reemplaza. Si analizamos por categoría, categorialmente, el sistema que plantea el ministerio de Jesús es un orden abierto de partida, es un orden horizontal y es un orden orgánico. La diferencia entre un sistema orgánico y un sistema mecánico es que los sistemas orgánicos son altamente complejos. Por ejemplo, el ser humano es un sistema orgánico. Tenemos células, tenemos órganos, tenemos huesos, tenemos muchos sistemas que forman un solo órgano. Una máquina tiene piezas y las piezas se reemplazan. Si nosotros pensamos la iglesia como una máquina, bueno, reemplazamos al pastor, reemplazamos a los hermanos, pero seguimos funcionando bajo una lógica cerrada. Pero si pensamos la iglesia como un sistema orgánico, tenemos que pensarlo como un sistema de relaciones, de que algo está pasando en la familia, algo está pasando en la angustia de las personas, algo le falta un sentido de la vida a los jóvenes, le falta... Ya, entonces tenemos que repensar la iglesia para poder volver a lo que Cristo nos propuso, un sistema más abierto, más de diálogo, más horizontal y para convivir con la sociedad, no para excluirnos de la sociedad. Eso es lo que podría decir yo. Estamos en el mundo, pero no no somos del este mundo. Ah, claro. Muy bien. Celso, ¿qué opinas tú? Mira, a mí me gusta mucho esa forma de pensar que plantea Eliezer, en el sentido de que en los sistemas mecánicos las piezas se reemplazan, pero en los sistemas orgánicos es re difícil, o sea, hacer cambios. O sea, hay que hacer una tremenda operación por ejemplo, para cambiar el corazón o para poner otro corazón hay que hacer un tremendo trabajo. Entonces, nosotros tenemos que entender el principio del cuerpo. La iglesia tiene que entender el principio del cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. Y si un miembro del cuerpo está dolido, todo el cuerpo está dolido. Entonces, a nosotros nos falta empatizar de repente con ese sentido, o sea, de que Cristo es la cabeza, y si pasa algo con alguno de nosotros, ese sufrimiento, pucha, también llegaría a Cristo, porque Cristo es la parte central del cuerpo, la cabeza, o sea, todo se siente. Entonces no es fácil cuando nosotros perdemos algún hermano de buen corazón o una buena persona por negligencia, porque no la visitamos, porque no fuimos cuando estaba enfermo, vamos a sentir ese dolor, vamos a sentir el dolor de perder una parte del cuerpo. Entonces hemos perdido tantas partes del cuerpo que de repente el cuerpo se parece mucho a una mesa de 3 patas, o sea, cojeando. O sea, una iglesia en este tiempo se ve como una iglesia, o yo la veo como una iglesia coja, como que le está faltando algo a la iglesia, que es necesario que nosotros nos replanteemos como ministros en el sentido de servicio, de servir a nuestros hermanos y de un autoacompañamiento. No solamente de nosotros hacia los hermanos, sino que también de los hermanos hacia el pastor. O sea, una relación más comunitaria. Sí, hablamos de una relación
de conocimiento superficial o con la profundidad, como el término yadá, ¿verdad? Que nos habla de conocimiento relacional. Hermano Juan. Sí, mira, yo creo que yo sigo siendo optimista. Creo que hay muchas iglesias sanas, creo que hay muchos pastores que aman a sus congregaciones, pero hay que también pensar, ¿cierto?, de que quizás nuestro enfoque eclesiástico sea por las habilidades y las competencias. Por eso delante hablaba del modelo de liderazgo, ¿ya? Porque yo digo, el futuro o el éxito de un líder o de un servidor no tiene que ver con los dones, talentos y habilidades. No tiene que ver con un llamamiento de Efesios capítulo 4, Primera de Corintios y qué sé yo, Romanos capítulo 12, con esa cantidad de dones. Nosotros valoramos muchas veces a los cristianos o los hermanos de la iglesia porque tienen dones, tienen habilidades, tienen competencias. Pero ¿qué es del carácter? Entonces, para mí el éxito de un pastor, el éxito de una iglesia tiene que ver con el carácter. Y el carácter tiene que ver con asimilar los principios del reino. Por eso que tenemos que hacer esa mea culpa. Que somos una comunidad que, como decías tú, que tiene que estar abierta, receptiva. Somos capaces nosotros de mirar al que la sociedad rechaza, ¿cierto? Al delincuente, alguna cosa, con el verdadero amor del Señor, o lo miramos como la mira la sociedad. Entonces, nuestra cosmovisión, o sea, entendiendo la cosmovisión como esa mirada que tiene Cristo hacia las personas, nosotros tenemos una visión cristiana. ¿Cómo miramos a las personas? Con amor. Con amor. Entonces, yo creo que quizás cambiar un poquito el enfoque. A mí no me interesa que en mi iglesia haya un excelente músico que cante como los dioses. Prefiero que sea un buen cristiano con buen carácter y que toque una guitarrita, como decíamos, a parafina. Claro. Y eso es sano. Bien, queremos animarles a integrar parte de esta conversación, ¿ya? Haga sus comentarios. Cuando vea este video también escriba en las páginas donde se exponen para que ponga su opinión y también haga manifiesto de qué manera esto le sirve, de qué manera esto puede ayudarle a avanzar en su propósito cristiano. Vamos a ir un corte, volvemos en la siguiente bloque. Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia de la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo. Amor nos ha dado el Padre, que hoy somos hijos de Dios. Cantad que su sangre nos ha limpiado y en la cruz Él nos redimió. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que hoy somos hijos de Dios. Cantad que su sangre nos ha limpiado y en la cruz Él nos redimió. Hoy levantamos un altar. Tus hijos queremos proclamar que somos amados del Padre.
nos ha dado el Padre, que hoy somos hijos de Dios. Cantad que su sangre nos ha limpiado y en la cruz Él nos redimió. Hoy levantamos un altar. Tus hijos queremos proclamar que somos amados del Padre, lavados por ti, cubiertos por gracia, hoy vivimos en ti. Oh, amados del Padre, lavados por ti, cubiertos por gracia, hoy vivimos en ti. Vamos a celebrar. Amados del Padre, lavados por ti, cubiertos por gracia, hoy vivimos en ti. Vamos a celebrar. Vamos a Los líderes que estaban ahí se empezaron a ir al otro lado. Y no era producto. Siguiendo este planteamiento. Ahora algunos no quieren volver porque tienen. Muy bien, una vez más aquí en Estudios Ministeriales, ¿ya? Tratando un tema muy importante del cual le invitamos que usted también nos acompañe. Puede escribir al número que está en este lugar y le invitamos a ser parte de un conversatorio con temas pastorales todos los lunes de 8 a 10 de la noche. Inscríbase a través del mismo WhatsApp, le mandamos un link y usted puede participar abiertamente. Durante todo el año 2025 seguiremos con estudios ministeriales los días lunes en un conversatorio pastoral. ¿Ya? Con nosotros, nuestros pastores, seguimos nuestro tema, que estamos hablando sobre este cuidado pastoral en la deserción de los hermanos o pastores de las iglesias. Sí. Pastor Juan. Ya hemos hablado bastante respecto de la responsabilidad pastoral y nos quedó muy claro de que nosotros finalmente, bueno, por ahí la Escritura dice que vamos a tener que dar cuenta por la grey, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad que no podemos eludir. Sin embargo, la gente se va y distintos tipos de grupos etarios se van de la iglesia. Por ejemplo, los adultos mayores. El adulto mayor, ¿cierto? En la medida que va viviendo, va enfrentando enfermedades, va aumentando, obviamente, va envejeciendo, las fuerzas le van jugando en contra, a pesar que en la iglesia siempre hay abuelitas que están hasta el último minuto. Yo veía una abuelita que más de 90, 95 años, más de 90 años, y seguía yendo a la iglesia y caminaba, iba y le encantaba, pero no es la realidad de toda la iglesia. A eso se suma, ¿cierto?, de que van, ¿cierto?, siendo dependientes muchos de ellos, ¿cierto?, que no pueden asistir a la iglesia. Se suma que las dependencias de la iglesia a veces no están adecuadas para recibir a los adultos, ¿cierto? Muchas iglesias ni siquiera tenemos esos pasamanos, ni siquiera baños, ramplas. Entonces, hay una dificultad. Y en eso yo veo una oportunidad, porque en esto de la deserción también es una crisis, pero también tenemos que ver la oportunidad de mejorar. ¿Qué hacemos para que los adultos mayores, por razones de fuerza mayor, puedan desertar, no ir a la iglesia? Pero ¿qué hacemos nosotros como iglesia para que esas personas se mantengan en la iglesia como adultos mayores? Bien.
Lisa, Sí. cuéntanos, ¿cómo ves tú esa observación? De los adultos mayores. Sí, de los adultos mayores. Yo veo que quizás la deserción, claro, pasa por problemáticas materiales como las propias del templo, de la estructura de la iglesia, pero también, como dije anteriormente, también puede ser el tema del sentido. Por ejemplo, los jóvenes, si lo tomamos como un plano generacional, muchos jóvenes de las nuevas generaciones, hablo como mi generación, millennial, generación Z o la generación alfa, que ya son los niños que tienen 4 años más o menos, están viviendo en una sociedad totalmente diferente a la que vivieron, por ejemplo, la generación X, la generación de los 90, la generación de los 60. Entonces, de alguna forma, la institución de la iglesia tiene que ir adaptándose a los cambios sociales. No que los cambios sociales permeen dentro de la iglesia, sino que adaptándose de una forma dialógica, como dijimos anteriormente con el caso de los adultos mayores, pudiendo entregarle alguna respuesta a las necesidades, porque los jóvenes y los adultos mayores tienen necesidades diferentes. No significa que son mejores operadores, pero son diferentes. Y en esa diferencia hay que adaptar la manera de entregar el cristianismo. Eso es lo que yo podría decir. Bien. Pastor Celso, en la iglesia también existe una tendencia al adulto mayor. De hecho, se está conversando más ahora de que la iglesia preste atención a los adultos mayores. En una sección en Costa Rica había un ministerio dorado le llamaban. Y era atención a los adultos mayores o a los que estaban solos. ¿Ya? También es conocido como ministerio de los solos. ¿Ya? Y esto es prestar atención a la gente adulta o a los que están viudos o a los que están solteros pero mayores, ¿ya? O a las personas que están entrando en la jubilación. Porque cuando estas personas sufren pérdida, cuando esta persona está lleno de actividad y jubila y ya no tiene la necesidad o no tiene que trabajar, entra en una depresión y esto afecta a la iglesia. Entonces la iglesia tiene que hacer un esfuerzo por atender a estas personas y aquí es donde necesitamos el cuidado, el acompañamiento, la alimentación, el hecho de escucharlos, ¿sabe? Que muchos de ellos tienen mucha experiencia y mucho que contar y quizás nunca lo han hecho. Y entonces, como un dato, hay un centro de cuidado pastoral en Puerto Rico y ellos hacen este tipo de diálogos o charlas, parecido como nosotros estamos haciendo hoy aquí, una conversación exclusivamente para que la gente converse, ¿ya? Nos sentamos y hablamos y toda la gente cuenta de sus historias, sus medios, y es una forma de sanidad interior y de acompañamiento. ¿Qué le parece? Mira, yo soy adulto mayor. Permíteme acompañarte, dame tu dirección. Me vamos a acompañar. Yo soy, mira, pero voy a hablar de la experiencia. Y no deserte, no deserte. Yo soy adulto mayor. Y uno de los problemas que enfrentamos los adultos mayores tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestros movimientos, tiene que ver con nuestros oídos. Entonces, estamos en un tiempo en que las iglesias fueron como ideadas para los jóvenes en este tiempo. Entonces, música estridente, con mucho ruido, con mucho sonido. Entonces, cuando tú eres un adulto mayor ya, empiezas a tener problemas de audición. Entonces eso empieza a afectar. Ya no te sientas tú en el primer lugar donde te sentabas antes, porque han puesto 2 tremendos parlantes, entonces ya tú te corriste para atrás. Y cuando te pusieron parlantes atrás, ya no quisiste ir porque atrás y adelante hay unos tremendos parlantes que te afectan. Entonces empiezan como, los adultos mayores empiezan como auto alejarse o auto incluirse, porque uno de repente no los toman en cuenta. No los toman en cuenta.
Entonces consideran, no, este hermano es más joven, así que vamos a dar la oportunidad a este hermano. Entonces este hermano, no, al hermano le cuesta ir, al hermano le cuesta hacer eso. Entonces ya los adultos mayores están siendo un poco postergados. Entonces, ¿qué pasa con los adultos mayores? Que tenemos que formar un club donde hayan puros adultos mayores. Pero eso no es inclusión. Eso es sacarlo del contexto y meterlo, encerrarlo en un cajoncito. Entonces, la idea es que los adultos mayores permanezcan en la iglesia y no abandonen la iglesia. Pero también la iglesia y el ministerio tiene que conocer las necesidades de los adultos mayores, tiene que conocer lo que le afecta a un adulto mayor, lo que le agrada a un adulto mayor. Entonces, tienen que priorizar sobre esos hombres, porque esos hombres fueron los que sostuvieron la iglesia por mucho tiempo. Si la iglesia está parada, es por esos hombres, por los adultos mayores. Entonces, yo creo que las congregaciones donde hay ministros jóvenes no tienen que despreocuparse de los abuelitos o de la gente de la tercera edad como yo, y considerarlo. A mí me dijeron en cierta ocasión que yo ya no podía participar porque iba a cumplir 70 años. Y que el tope era hasta los 65. O sea, ya estoy excluido. Gracias al Señor. Quiero decirte algo. Que algunas objeciones. Primero, de que para poder tener atención hacia exclusividad hacia los adultos, debemos de formar intencionalmente nuestras congregaciones como un departamento, así como formamos los jóvenes, las damas, hacer algo que vaya en relación a este tipo de personas, adultos mayores y solos y viudos, ¿ya? Que son los que sufren en esta razón. Y una objeción, pero hablando desde otra mirada, un autor que viene a mi mente, que estaba hablando sobre el problema del egocentrismo en la iglesia. Entonces, algunas personas han transitado muchos años en la iglesia y sienten de que ellos son los que tienen la voz y no ven que las generaciones están también cambiando en su contexto y hay una tensión entre ambos. Entonces, entrevista a una persona que está sentada adelante, una viejita adelante. No, esa viejita no se fue atrás. No, y le dicen, ¿y usted por qué se sienta en este lugar? Y dice, mire, lo que pasa es que si yo me siento atrás, empiezo a ver a todas las personas y veo cómo se peinan, cómo se ponen los aros, Claro. y comienza en mí una lucha y digo yo, ¿dónde habrá ido esta señora que se peina tan lindo? Entonces, para no tener ese problema, se sienta adelante para que nadie no mirara a nadie, sino que otros la miren a ella. Bueno, una broma. Bien, pero no, tenga- está bien. una forma de ver quizás este problema interno y que necesitamos ayudarnos unos a otros. Pastor Juan. Sí, respecto a los adultos mayores, yo quiero decir de que, a ver, todas las personas tienen que tener su espacio en la iglesia. La iglesia, por naturaleza, debe ser inclusiva. Y el caso de los adultos mayores, sí, es verdad. Yo tengo la experiencia de una persona bastante cercana que tiene problemas al oído, tiene sus 2 oídos perforados. Y yo sé cómo funcionan más o menos hoy día los audífonos, ¿cierto? Los que usan audífonos. Y tener bulla, ¿cierto?, sobre los 60 o 70 decibeles en la iglesia es un martirio. Entonces, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que nuestros abuelitos, nuestros hermanos adultos mayores se sientan bien en la iglesia, ¿cierto? A lo mejor bajar un poquito el estilo de música. Hoy día los estilos de música son más con un enfoque más para la juventud, ¿cierto? Y muchas veces se menosprecian los coros, estas cosas que para ellos fueron bien. O sea, nosotros como pastores tenemos que preocuparnos de eso. Preocuparnos de que ellos se sientan integrados, se sientan parte, que no son lo que decías tú, pastor, de que ellos dieron toda su vida quizás por la iglesia, entonces merecen, ¿cierto?, ser atendidos de la mejor manera. Hay otro grupo etario, ¿cierto?, que tiene que ver con los jóvenes. Y la verdad que tenemos que reconocer que las iglesias hoy día están envejeciendo. Hay mucho adulto mayor en nuestra iglesia y los jóvenes, por alguna razón, mire, una de las estadísticas que saqué yo, haciendo una conversación con un grupo grande de jóvenes, un alto porcentaje le llamaba la atención el mundo. Encontraban más atractivo al mundo que la iglesia. Claro. No estamos hablando de Cristo. No estamos hablando de Cristo. Yo le digo a la gente,
a la gente no hay que llevarla a la iglesia. No estoy diciendo que no la lleve, hay que llevarla a Cristo. El tema es que los jóvenes, ¿cierto?, miran la estructura de la iglesia y no les llama la atención. Porque es un culto, una liturgia diseñada para gente adulta y por lo tanto tenemos mucha gente adulta. Pero ¿qué pasa con la juventud, ¿cierto? Entonces, una de las primeras razones por qué los jóvenes desertan de la iglesia porque terminan, ¿cierto?, no recibiendo respuesta a sus inquietudes. Por ejemplo, los jóvenes quieren escuchar a su pastor temas como el aborto, como la eutanasia, a lo mejor temas contingentes como la política, el tema de la identidad de género. Son temas candentes, pero los jóvenes los tienen ahí. Los tratan ellos. Los tratan entre ellos. Entonces, cuando no reciben esa atención, esa mirada bíblica de estos temas contingentes, quizás a ellos no le llame la atención la iglesia. ¿Te fijas? Por eso que hay razones suficientes como a veces que los jóvenes no quieren estar en nuestra iglesia. ¿Ya? El grupo Barna decía lo que decía en otro segmento de este tema, de que los jóvenes terminan, ¿cierto?, desertando de la iglesia porque en realidad no reciben la respuesta a sus inquietudes. Hoy día los jóvenes están pasando por depresiones, por crisis de enamoramiento, ¿cierto?, una serie de cosas, pero la iglesia, ¿cierto?, a veces es muy rígida, con un texto bíblico, una oración, solucionamos todo. No, hay que hacer una conversación. Hay que estar con ellos, hay que escucharlo, hay que atender a sus necesidades. Y eso no es fácil. Pero creo que de alguna manera podemos en estas conversaciones y con la participación también de las personas que están escuchando, ¿cierto?, podemos mejorar, podemos hacer una iglesia un poquito más cercana a la gente. ¿Sí? Eliezer. Bueno, si tomamos como conclusión, yo creo que podríamos decir que necesitamos un diálogo intergeneracional, ¿ya? Un diálogo dentro de la iglesia, con los miembros de la iglesia, intergeneracional en el sentido de que podamos convivir con los otros, ¿ya?, reconociendo quién es el otro. El otro es un niño, el otro es un adolescente, el otro es un joven, el otro es un adulto que está en su madurez, el otro es un anciano. Entonces, reconociendo las diferencias de los otros, no apartándonos como en segmentos, los adultos por allá, los niños por acá, sino más bien haciendo diálogos intergeneracionales, donde reconozcamos el valor de ser diferente, el valor de ser otro, el valor que tiene la otra persona. Porque Jesús, me acuerdo que cuando niño siempre me dijeron que Jesús abrió el espacio, lo abrió tanto que dijo que los niños tenían que entrar, no tenían que apartarse de las enseñanzas de Jesús. Entonces, Jesús nos plantea un sistema, voy a ser un poco reiterativo, nos plantea un sistema orgánico, un sistema abierto, un sistema de diálogo, un sistema relacional, que muchas veces la iglesia lo han cerrado. Lo han cerrado en doctrina, lo han cerrado en obligaciones, lo han cerrado en mandamientos, lo han cerrado en forma, protocolos de la iglesia, y quizás esos protocolos, esas doctrinas, han impedido el diálogo, cortando el diálogo interno de la iglesia. Entonces yo creo que tenemos que volver a las raíces que nos enseñó Jesús, a integrar a los niños, a integrar a los adultos y generar un diálogo, generar conversaciones, generar espacios. Eso. Bien. Entendemos entonces de que podemos tener un acercamiento intencional sobre estos temas en nuestro medio. Y también decirles de que no debemos de pensar que tenemos la única verdad, que en realidad existen otras personas que tienen otras miradas sobre el mismo contexto y pueden ayudarnos a enriquecerlo, y que no tengamos miedo de preguntar o de investigar o de pedir. Evidentemente que debemos tener un criterio local con el cual debemos de mantener siempre la sana doctrina, ya entendiendo una correcta interpretación bíblica o que socialmente sea constructiva entre nosotros. Quiero pedirles a ustedes que tengan la oportunidad, ¿ya?, de integrar también nuestro diálogo. Ya son bienvenidos. Escríbanos ahí al WhatsApp, háblenos, acérquese hacia nuestro medio y sin duda
vamos a entablar una mejor relación. Queremos ahora pedirle de una forma especial que usted pueda comentar, ¿verdad? Aquí en 15.1 BPB, ¿ya? Cuando usted ingresa a este lugar para ver el video, haga el comentario en ese canal de YouTube, ponga las cosas que usted entiende, lo que usted opina y pregúntese lo que estamos hablando, de qué forma le ayuda y esto que usted está aprendiendo, ¿cómo puede aplicarlo en su contexto? Responda a esas preguntas y escríbalas ahí en estos comentarios. No te pedimos. Bueno, Bien, si usted es de la tercera edad, participe. Necesitamos, los de la tercera edad, ser escuchados. Dios les bendiga. Sí, solamente mencionar de que todos necesitamos vivir los procesos. Si nosotros conocemos al Señor, maduramos la fe, pasamos un proceso de crecimiento, desarrollo y madurez, nada nos va a afectar. Nada nos va a afectar. Yo no voy a desertar de mi familia porque hay problemas, hay dificultades, porque hay conflicto. Es mi familia. Y lo mismo pasa con la iglesia local. La iglesia local, ¿cierto? Si yo vivo los procesos sanos y si hay un verdadero convertimiento en mi corazón, va a ser muy difícil que me vaya de la iglesia local. Por eso que creo que es, pensando en eso, creo que nosotros los pastores somos la clave o el clavo. Somos la respuesta. qué bueno. ¿Cierto? Que tenemos que brindar esos procesos, que la gente pueda crecer. Dejar de hacer tantas cosas y enfocarnos a lo que es relevante, las relaciones interpersonales significativas. Que el Señor les bendiga. Gracias, Eliezer, por estar con nosotros. Gracias a usted. Nos Gracias. alegra tu aporte en nuestras conversaciones. Hermanos, Dios les bendiga por Gracias. la ayuda que ustedes hacen a enriquecer este periodo llamado Estudios Ministeriales. Una extensión de amistad para usted que nos acompaña y queremos que esto siga a través del tiempo. ¿Ya? Escríbanos, ¿no? Dios les bendiga grandemente. Amén.